Buenas tardes. Vamos a arrancar este Zoom analizando el juego del calamar con Ramón Agúndez, que es comunicólogo desde Mexicali, eh, docente de la Universidad Universidad Autónoma de Baja de California. Baja California. Yo soy Julián Barsavsky, también comunicólogo, periodista y que me dedico a estudiar la sociedad coreana y la obra de Byung-Chul Han, y escribí el libro Dos caras extremas de una misma nación con Daniel Wissenberg sobre Corea del Norte y Corea del Sur. Están Richard Salazar, antropólogo ecuatoriano desde California en este momento, también coreanólogo, y también Cristina Soler, antropóloga española, y Leonardo Vera, psicoanalista desde la ciudad de Miramar en Argentina. Solo Mantenga a la izquierda para permanecer en California 91. se nos metió la otra española denunciando un delito, la española robótica. El juego del calamar, ¿no? Yo desde mi perspectiva me pregunto si en qué medida la serie es un reflejo de la cultura pop coreana. Bueno, claramente que sí, muchísimo, ¿no? No solo surcoreana, porque si no, no sería un éxito mundial. Ahora, ¿se la puede leer como una metáfora de la cara sur del paralelo 38, o sea, de Corea del Sur? Yo creo que solo en parte, ¿no? Y voy a arrancar por en qué parte no me parece que sea un reflejo de la Corea actual, ¿no? Corea del Sur es vanguardia de un fenómeno que tiende a ser mundial, que es la sociedad de rendimiento posguerra fría, donde hay un sujeto individualista entregado al éxito que se autoexplota, tensionando su psiquis al límite del desfallecimiento por cansancio y estrés, y que ante el fracaso deriva en depresión y no en rebelión, ¿no? Todos estos personajes de la serie son perdedores en esta batalla de la vida real, ¿no? Hasta ahí es un reflejo. Eh, Estamos hablando de la obra, por supuesto, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Que plantea que en el hipertrabajo uno cree que se está realizando, ¿no? Y se percibe como empresario de sí mismo, aunque sea en el fondo un mero monotributista que paga todos los meses ese impuesto, y que se autoimpone una absolutización del trabajo mediante la coacción de tecnologías digitales que terminan borrando esa línea divisoria entre el tiempo de ocio y el tiempo laboral, ¿no? Esta lógica que es motivacional, es mucho más productiva que la sociedad disciplinaria Foucaultiana, que tenía una torre panóptica de vigilancia central como modelo arquitectónico del control laboral en los hospitales, en los manicomios, en la escuela y, por supuesto, en la fábrica de la sociedad industrial, ¿no? Aquel era el modelo 1984 de George Orwell, con el Big Brother viéndolo todo, exactamente como en el juego del calamar. Ahí sí hay un Big Brother que mira todo, ¿no? Y que controla a los jugadores que pelean hasta morir, y quede un solo ganador de este surrealista reality show que termina salpicando sangre hasta en la cámara, ¿no? Aclaramos que no vamos a hacer el spoiler del final, ni ninguno en particular, porque no hay mucho salvo el final para revelar, no lo vamos a revelar, tranquilos los que miran. Y es acá, en este lugar, donde el guión de la serie no se puede pensar, creo yo, como una parábola actual de Corea del Sur, ¿no? Porque según Byung-Chul Han, en la sociedad neoliberal del siglo XXI, el modelo panóptico clásico de vigilancia analógica ya no sirve más para entender cómo funciona el control social, porque ahora es panóptico digital y funciona con una lógica más bien seductora, desde que un ardid ideológico neoliberal hace que coincida la idea del trabajo con la libertad, ¿no? El control a la antigua que vemos en el calamar, en el juego del calamar, no es el que impera hoy en la sociedad surcoreana, que está más regida por el verbo modal poder, suplantando al de deber. Es el tú puedes, no el tú debes, ¿no? Ahora el neoliberalismo te lisonjea el arma, te premia, te estimula con el consumo, con tener éxito. Y Byung-Chul Han lo dice textualmente: el régimen neoliberal esconde su estructura coactiva tras la aparente libertad del individuo, que ya no se entiende como sujeto sometido, sino como desarrollo de un proyecto. Y ahí está su ardid, ¿no? Quien fracasa es además culpable y llega consigo esa culpa donde quiera que vaya, ¿no? No hay nadie a quien pueda hacer responsable de su fracaso, ¿no? Tampoco hay posibilidad alguna de excusa y de expiación. Estos perdedores de la ficción del calamar, en ningún momento se les cruzó por la cabeza rebelarse,
organizar una revolución, un cambio social, buscan en su desesperación la solución más fácil o la única que pueden llegar a tener al alcance de la mano, cueste lo que cueste, ¿no? Pero hay un rasgo que creo que sí capta la serie de la sociedad surcoreana de rendimiento, que no es solo local este rasgo, porque si no, repito, no sería tan exitoso a nivel mundial, y es el de un homo laborans que elige el encierro y se entrega al acecho de un Big Brother con máscara negra, en este caso, que está listo para ametrallarlo, en caso de que sea derrotado por un compañero de esa prisión, ¿no? Y ahí es donde empecé a encontrar paralelismos con mis reporteos y mi libro de las Coreas, que hice con Daniel Wiesenberg, porque vi en Corea del Sur una naturalización de ciertos ámbitos, de 4 ámbitos de autoencierro, rigurosos y voluntarios, ¿no? El encierro es voluntario. Eso fue lo que empezó a llamarme fuertemente la atención cuando fui a Corea del Sur, mucho antes de haber leído a Byung-Chul Han. El autoencierro más radical que conocí, el primero, es el de una élite de docentes que son llevados por su voluntad a un lugar secreto de encierro en las montañas a preparar las codiciadas preguntas del Suneung, ¿no? Que es un examen anual común de ingreso a todas las universidades del país, el segundo jueves de cada noviembre, y lo rinden 350.000 estudiantes, ¿no? Que se han preparado desde el kindergarten de manera durísima para tener éxito en ese examen, ¿no? Desde el kinder empiezan a estudiar inglés muchos y aprenden a escribir antes de ir al primer grado, ¿no? Como en la serie de Netflix, estos docentes seleccionados y que ellos aceptan, nadie los obligó, son transportados a un lugar secreto en la montaña en autos tabicados, ventana ciega, no saben a dónde van, igual que en la serie, ¿no? Y van hacia esa suerte de Big Brother donde se meten son 500 docentes vigilados por los servicios secretos nacionales que no conocen el nombre entre ellos, no deben revelarse, y que son controlados para que no salga nadie, obviamente, y para que no salga ninguna pregunta. Por lo tanto, están incomunicados un mes, no tienen teléfono de ningún tipo, no tienen computadora de ningún tipo, escriben las preguntas a mano y se quema la basura, ¿no? Entonces, esta gente está encerrada ahí, estos docentes, pero ellos no compiten, ¿no? Como en la serie. Hay diferencias también, pero los que sí compiten en esta sociedad de la realidad, ¿no? La de la serie, son los alumnos, ¿no? Porque en este examen de 8 horas con 20 minutos sale un ranking nacional donde el 1% de todos los estudiantes va a entrar a una de las 3 principales universidades a las que quieren entrar todos. Una de ellas es la Universidad de Seúl, que uno de los protagonistas de la serie estudió ahí administración, le fue muy mal, y otro amigo de la infancia que lo conoce sabe que estudió en esa universidad y el amigo lo recalca varias veces, ¿no? Cuando habla en grupo y dice, mi amigo es una persona con mucho estatus, es una persona muy importante, él fue a la Universidad de Seúl precisamente, ¿no? Te da garantía de estatus, pero no de éxito, está claro. En Corea del Sur es común que si un alumno de cualquier nivel se copia, hace trampa en un examen, un compañero lo delate, ¿no? Acá otra vez estamos viendo un reflejo de lo que se ve en la serie, ¿no? Porque estaría haciendo trampa en esa feroz carrera entre todos para ascender socialmente en la jerárquica sociedad confuciana. Además es muy vergonzoso ser descubierto haciendo trampa. Un entrevistado con el que hablé, le pregunté sobre casos de amigos suicidas, ¿no? Porque 2.000 niños y adolescentes se suicidan por año en Corea del Sur, y en gran medida es por la presión en el estudio. Y él me dijo, sí, todos tenemos algún amigo que se ha suicidado. En mi propia escuela, me dijo, un compañero fue descubierto haciendo trampa en un examen y de la vergüenza salió al pasillo y se tiró al vacío del 5.º piso. Obviamente terminó mal. El siguiente lugar de autoencierro que encontré en Corea del Sur, inimaginable también en mi mundo, por lo menos, es el Kisuk Hawon. El Hawon es el instituto privado de apoyo escolar al que van desde kindergarten, incluyendo toda la secundaria, y quienes fracasan en el Suneum y no entran a esas 3 primeras universidades, se toman un año más de estudio y se autoencierran en institutos privados que son la versión estudiantil del encierro voluntario, ¿no? Son institutos privados internos, el común son externos, ¿no? Vos vas a clase y te volvés a tu casa. Estos no, son academias privadas donde tienen un régimen literalmente militar. Yo no pude entrar a uno, pero he visto videos. Te levantan a las 6 de la mañana con megáfono
y también con parlantes. 1984 de manual. Forman como si fueran militares en el pasillo y van en fila a estudiar y desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. También incomunicados, prohibidas las relaciones sexuales. A veces hay alguna así de soslayo en un lugar privado, como en la serie ocurrió en el baño una vez. Y no salen nunca en 8 meses. No pueden ir el domingo ni siquiera al cine, no tienen televisión. Pueden hacer un poco de deporte el domingo y lo que más hacen es estudiar. Pero este entrevistado a quien yo conocí me dijo, yo elegí ir a encerrarme ahí para autoexigirme, para ver de que me vaya mejor en el Suneum, ¿no? Una cosa, otra vez, impensable en nuestro mundo. Recordemos que el encierro de Calamar es totalmente voluntario, ¿no? El otro lugar de autoencierro que encontré es un monasterio budista, fíjate vos. Un monasterio budista donde los monjes naturalmente que no están obligados a ir, y no solo eso, yo me quedé 2 noches en el monasterio budista y hice la vida de ellos, y es una vida durísima también, muy reglada, 3 de la mañana arriba a meditar, después hacer las 180 postraciones que tenés que pararte, arrodillarte, poner la frente en el piso, volver a pararte, todas las mañanas. Y después comés solamente lentejas, estudian mucho para graduarse de monjes y hacen una vez por año un ejercicio extremo que son 8 días de meditación sin dormir. Y si te quedas dormido, viene el monje maestro por atrás y te pega con una vara en la espalda bastante fuerte, parece, ¿no? O sea que está naturalizada la idea del autoencierro. Y el cuarto lugar son las clínicas de desintoxicación digital, donde acaso te mandan tus padres, pero también vos probablemente aceptes o lo pidas. Niños que son, o adolescentes que son adictos a los videogames, se quedan ahí meses haciendo terapias de regreso al mundo físico para lograr salir de la realidad virtual, donde ya han perdido noción de realidad, han perdido la noción del vértigo a la caída, donde todo es matar, 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 ¿no? Una lógica de videogames que vemos en esta serie, naturalmente, donde se ha naturalizado matar, pero ahí se mata de verdad, ¿no? Y a estos lugares están en un lugar vallado, en estas clínicas, controlados por cámaras, por vigilantes, sin teléfono celular, es decir, les quitan toda tecnología para evitar la adicción, ¿no? Entonces, esta es para, a mi punto de vista, las diferencias y las coincidencias. Lo que yo creo, lo que yo concluyo es que en realidad es una metáfora de la península completa, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, porque justamente lo que reina hoy en Corea del Sur es lo que Han llama, Byung-Chul Han llama, una sociedad de rendimiento, de autoexplotación voluntaria, ¿no? Y si bien en la serie es un encierro voluntario, tenemos un Big Brother también, ¿no? Porque en realidad tenemos un modelo Big Brother ahí conviviendo. Cuando en realidad el modelo 1984 clásico lo tenemos en verdad es en Corea del Norte, ¿no? Ahí sí hay un Big Brother que de verdad te mata si te portás medianamente mal, por lo menos, o muy mal. Entonces, eso es lo que estoy viendo yo hasta ahora, ¿no? Ya la terminé de ver. Que en algún punto es un reflejo, porque muestra, ¿no?, la lógica del rendimiento y la autoexplotación, pero no refleja Surcorea porque eso es un 1984, es un híbrido, que en el fondo, tanto en Corea del Sur, quiero decir, tenés una sociedad de rendimiento, pero también tenés muchos elementos de la sociedad de vigilancia disciplinaria confuciana, como estos 4 elementos que yo les mostré recién, donde hay un sistema panóptico de control, con la diferencia de que vos entraste por tu propia voluntad, porque probablemente te sentís libre, incluso en esos lugares. Este es un poco el resumen de mi análisis de la serie. Así que le pregunto a ustedes, a ver, Ramón, ¿querés seguir? Pues si gustas, seguimos platicando con esto, ¿no? Pues ¿Qué, bueno, qué opinas sobre este punto de vista? ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo? me parece interesante toda tu reflexión, Julián. Pues yo creo que hay
bastantes ideas que tenía el autor, ¿no? Que quería reflejar aquí en su historia. Sí, Pues bueno, yo me iría primero a buscar los referentes en torno yo me voy a ocupar del lado como creativo, ¿no? De la sí, serie, como del lado, digamos, artístico, ¿no? sí. Y pues bueno, este guión en realidad de la serie ya tenía pues, más de 10 años en el tintero y en realidad él no lo había podido hacer por razones, pues básicamente de presupuesto y razones de que realmente pues él no era muy reconocido y era un guión que en ese momento probablemente hubiera sido muy arriesgado, ¿no? Tuvo que pasar el tiempo, tuvo que surgir pues este momento en el que estamos viviendo, en el que se están apoyando quizás otro tipo de series con un poco más de presupuesto y un poco probablemente más arriesgados y también nosotros como sociedad nos hemos transformado quizás para que pudiera poder realizar, ¿no? Por fin esta serie. Entonces, esa es una serie que la hizo hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que tiene más de 10 años que estuvo planeada, ¿no? Sin embargo, ¿de dónde provienen estas ideas? Pues bueno, obviamente si ustedes ven la serie, pues tiene mucho que ver quizás con la historia de Corea como península, pero también tiene un origen, ¿no? ¿Y cuál es ese origen? Pues bueno, es el origen de eh, lo que estaba leyendo el autor en esa época y lo que al final él quiso traducir a través de una interpretación, ¿no? Es decir, las influencias que él tuvo. Pues bueno, yo puedo capturar más o menos tres influencias, que probablemente tenga más, ¿no? Pero las que me interesan son tres, y son tres influencias japonesas, ¿no? Ustedes saben que pues hay una relación ahí interesante entre Corea y Japón en cuanto a los productos culturales que circulan ahí en esa región. Y hay tres productos que el autor leyó, que él ha reconocido que ha tenido una influencia. Uno es Battle Royale, que quizás ustedes han visto en forma de película, pero que en realidad es una novela y que también es un manga. El autor leyó el manga y después le hicieron una película, ¿no? Ya que Esta la película nombraste, es, te agrego algo, sí, ya que la nombraste. En el libro mío de las Coreas, yo tengo una entrevistada, una graduada en la Universidad de las Artes, una chica que tiene una mirada más crítica de la sociedad, y me dice, como este sistema educativo siga radicalizándose y esta hipercompetencia con nosotros mismos y con los demás se siga profundizando, vamos a terminar como la película Battle Royale. Eso me ujú. dijo. Ok, muy interesante, ¿no? Y bueno, primero para contextualizar para los que nos están viendo ahorita, pues bueno, tanto la novela como el manga, como la película, tratan el mismo tema, ¿no? ¿Cuál es? Pues bueno, es una especie de distopía que sucede en un futuro no muy claro en Japón, en el que en realidad Japón continúa siendo un imperio que abarca no nada más Japón, sino algunas otras partes de Asia, pero que es bastante inestable, ¿no? Y que una gran parte de la juventud pues se ha radicalizado y el gobierno autoritario, obviamente de esta dictadura, hace un programa que se llama Battle Royale en el que secuestra a un grupo de preparatoria de manera random y lo manda a una isla en la cual tienen que combatir y solo puede quedar uno vivo, ¿no? Y en la película nosotros podemos ver cómo pues, son chicos de instituto normal, de preparatoria, eh, que están pues, viviendo un día que al parecer normal de excursión y de repente se ven en esa situación límite, ¿no? Les ponen en el cuello una especie de aparato que en el caso de que ellos se resistan, pues los mandan a explotar la cabeza y les dan un tiempo en el cual tienen que sobrevivir, ¿no? Obviamente las personas, hay ciertas personas que primero se resisten, no diré muchos spoilers, pero pues ya se pueden imaginar qué puede pasar, y hay otros que inmediatamente quieren sobrevivir, ¿no? Entonces es una especie de Señor de las Moscas, si han leído la novela o visto la película, sin embargo en un contexto japonés, ¿no? ¿Cuál es el contexto japonés que nos propone aquí? Pues bueno, el contexto de Japón, muy parecido, muy similar al de Corea, de una hiper competitividad entre ellos, de un contexto en el que se les exige muchísimo en la escuela, muy parecido a China, muy parecido a Corea, en el que tienen estos exámenes imposibles para entrar se están preparando prácticamente toda su vida para entrar a la universidad,
con clases especiales, tienen que ser los mejores. Ya saben que en los salones ponen los números en los que el número en el que tú estás, dependiendo de tu calificación, y un montón de terror psicológico que sucede de manera natural o naturalizada en la sociedad japonesa, ¿no? Escolarizada. Entonces, esta película, novela de Battle Royale, funciona en un futuro en el que esto se lleva al extremo y lo llevamos a este sistema en el que se le intenta dar una lección a las generaciones para que se mantengan reproduciendo esta especie de lealtad a la sociedad japonesa, ¿no? Y que no se resistan si quieren una especie de libertad individual, ¿no? Y pues no quiero dar muchos spoilers, pero en la película y en la novela, pues hay una pareja que se quiere resistir porque obviamente si los separan, pues ya no van a estar juntos y estas cuestiones del amor y ya saben, ¿no? Que al final viene a traer drama, ¿no? A este mundo que vivimos. Eh, Esto, pues es un contexto japonés completamente, la película también es japonesa, sin embargo, el autor la trasladó al contexto coreano, que es bastante distinto, ¿no? O, bueno, es de alguna manera distinto al japonés, aunque tiene similitudes. Ya bien lo dijiste tú ahorita, Julián. ¿Qué es lo que se parece? Pues bueno, en lo que se parece el contexto coreano es esta competencia, ¿no? Llevada al límite, ¿no? También, digamos, la sociedad coreana también es una sociedad que funciona mucho en cuestiones de grupo, en estas ideas, digamos, casi casi de castas, en donde tú te ubicas. Sin embargo, en el juego de calamar, el juego intenta darle una vuelta, que es una especie de trampa, en el que se nos dice, no importa tú de dónde vengas, tú vas a tener las mismas posibilidades que los demás. Y eso, de alguna manera, es lo que te dice también la sociedad coreana, ¿no? No importa de dónde vengas, tú tienes las mismas oportunidades. En el juego, tanto como en la vida real, eso no es cierto. Y dependiendo de si tú eres hombre, mujer, o otro género, tu clase social, incluso tu etnia, ¿no? En el caso del juego de calamar, o tu raza, por decirlo de alguna manera, influye en si vas a sobrevivir o no vas a sobrevivir, o cuántas oportunidades vas a tener ahí, ¿no? Es ahí lo que cambia, digamos, el contexto de Battle Royale, ¿no? Tal cual. Entonces, esa es una de las influencias que yo capto inmediatamente en el juego de calamar y que el autor lo ha sostenido, ¿no? Que sí. Me voy a ir un poquito más rápido con las siguientes influencias que tiene, ¿no? Hay un manga que se llama As the Gods Will, si los dioses, o como los dioses quieran, ¿no? Se llamaría en español, que también tiene una versión en película de Takashi Miike, que quizá ustedes lo ubican porque es el cineasta de terror japonés, pues uno de los más populares, ¿no? Del siglo XXI, que hizo grandes películas como Ichi the Killer y Visitor Q y Audition, ¿no? Ese tipo de películas de terror. Y en esta manga y en esta película también se trata de otra vez el mismo fetiche de los estudiantes de instituto que un día llegan a la escuela y de repente hay una cabeza, no sé qué pasó. Bueno, está una cabeza parlante ahí, y les dice que van a entrar y van a empezar una especie de juego. Y este es un juego donde si tú cometes errores, te empiezan a asesinar de una manera que no se comprende, ¿no? Nunca están muy claras las reglas que están ahí, ¿no? Entonces es una especie de competencia asesina también, ¿no? Muy parecida a Battle Royale, pero en este caso un tanto surrealista y fantástica, porque en realidad nunca se sabe muy bien de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa es otra influencia muy clara que ven, y la influencia sobre todo es a nivel estético, porque explotan las cabezas, se destruyen cuerpos, o sea, toda esta estética que es muy de shock, ¿no? Es una estética de shock, que tanto los japoneses como los coreanos comparten en el cine y en la animación, ¿no? Tal cual, ¿no? ¿Te atreves a decir por qué habrá tanto de eso en esos dos países, de ese subgénero? Este, sí, yo me atrevería a hacer una especie de conjetura. Pues bueno, ah, los, la violencia obviamente existe en todos lados, ¿no? Y todas las culturas yo creo que tenemos una manera de representarla a través
los productos creativos, ¿no? Las películas, la música, el cine, la animación. Sin embargo, pues tiene que ver mucho también con un poco de nuestra propia sociedad, ¿no? ¿Cómo reflejamos a nuestra sociedad? Les pongo un ejemplo. En México, vemos un montón de películas que tienen que ver con la violencia cotidiana, que puede ser el narco, por ejemplo, que es un tema de preocupación aquí en el país y en Latinoamérica, el narcotráfico. Podemos ver con la violencia doméstica, por ejemplo, pandillas, una serie de problemáticas que tenemos aquí y que se ven de una manera, pues digamos, en forma de casi siempre dramas, ¿no? Sociales, muy realistas, excesivamente realistas, ¿no? Ustedes van a ver y generalmente las películas que tratan esos temas son muy realistas o a veces hay alguna que puede ser una parodia, ¿no? Como el cine de Luis Estrada, por ejemplo, con la ley de Herodes, ¿no? Sin embargo, eh, difícilmente en México se hace un tipo de cine donde la violencia sea estilizada, donde haya grandes decapitaciones que sean casi reales, o sea, eso es algo que difícilmente se representa, porque muy probablemente para nosotros los mexicanos sea una situación bastante dolorosa lo que tiene que ver con la violencia que vemos pues, prácticamente a diario en el Porque es país, ¿no? más creíble, representada en el cine, es más creíble porque pues yo Porque se justamente parece a estaba lo real. pensando, estas son sociedades donde se ha invisibilizado la violencia, va hacia adentro, casi no hay violencia pandillera ni represión estatal. A eso voy, Julián, fíjate. Eh, Y en las sociedades, por ejemplo, Japón y Corea, ¿no? Pues yo siempre los veo como referentes porque tienen muchas cosas en común. Estas sociedades son sociedades, pues bueno, donde también hay mucha autodisciplina, ¿no? Donde no nada más, pues yo creo que hace poca falta que se discipline porque casi siempre están autodisciplinados las personas que viven en esas sociedades a través de la cultura y a través también de que pues, son sociedades como, viven como si fueran grupo, ¿no? A diferencia de los países individualistas como podemos ser nosotros en Occidente. Y en la sociedad coreana, por ejemplo, pues bueno, ahí la violencia, si bien existe, claro que hay, y también hay asesinos seriales y todo lo que existe también en muchas partes del mundo, y también existe violencia y también existe narcotráfico, pero no en las proporciones que existe aquí, ni tampoco a la vista de todos, ¿no? E incluso también pues, sucede otro fenómeno interesante en el que tampoco se evidencia mucho a través de la prensa, quizás ese tipo de situaciones, no lo vamos a ver tanto, ¿no? Como quizás en la prensa latinoamericana sí lo podíamos llegar a ver, ¿no? Entonces, estas sociedades, pues, autodisciplinadas y estas sociedades donde la violencia, pues, si bien existe, podríamos decir que es menos visible, eh, se va y se sublima de alguna manera a través del arte, ¿no? En Japón y en Corea, ¿no? Lo pueden observar a través de las películas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, películas coreanas como All Boy, ¿no? O como bueno, Parasite no quiero decir porque no hay tanta violencia, pero bueno, varias películas como All Boy o otra película que se llama Also the Devil, eh, Mira al Diablo, ¿no? Se llama, este tipo de películas donde, por ejemplo, se muestra una violencia muy cercana, una Corea donde está llena de gente mafiosa o gente de la calle que es violenta o asesinos seriales o gente muy peligrosa donde todos se enfrentan a través de pues una violencia bastante dura, pero también muy estilizada, ¿no? O sea, que difícilmente vamos a ver en la realidad, ¿no? O sea, alguien le corta en la cabeza, ¿no? Alguien te hunde la cabeza con un martillo, ¿no? Alguien te corta la mitad con algo, o sea, ese tipo de cosas que, bueno, pueden suceder, pero en general están mostradas de una manera que tú no lo podrías comparar con algo real, muy probablemente, ¿no? O sea, es una Claro. violencia mucho más estilizada. Lo que yo Este, creo es que puede ser que por un lado sublimen, pero a su vez ellos se pueden permitir jugar con eso porque no es algo cotidiano. Probablemente sea consumido como algo cómico, yo no lo sé, como algo gracioso. Habría que ir al cine y ver cómo reaccionan. sí, y también pues es una parte de lidiar con estos temas, ¿no? Y con estas ideas, y pues también tiene que ver con, digamos,
sus tradiciones también artísticas, ¿no? Tanto Japón como Corea, pues tienen estas tradiciones, digamos, que tienen que ver con las artes marciales, ¿no? Que tienen que ver con una idea, por ejemplo, de la venganza o esta idea del honor que generalmente los lleva en estas películas a combatir contra el otro y obviamente a causar daño, ¿no? A infligir daño sobre el otro. Les pongo un ejemplo, ¿no? En esta película Eyes of the Devil, que se trata sobre un asesino serial que termina matando a la esposa de un agente a un policía, un agente policíaco. El agente pues, quiere vengarse del asesino y lo persigue, pero lo encuentra inmediatamente. Y lo que le pone es que le pone un chip y lo libera. Y entonces lo va y lo busca y lo medio mata. Y cuando se recupera, lo va y lo busca otra. O sea, no les quiero contar mucho, pero en realidad la película es buenísima porque lo que trata realmente es cómo quiere hacerlo sufrir, pero no quiere hacerlo sufrir con la pérdida de su vida. Lo que quiere hacerlo sufrir es casi, casi con un dolor en el alma, ¿no? Que sienta lo que sintió su esposa a la hora de morir. Entonces, obviamente, pues esto es una, una fantasía, ¿no? Por parte de los coreanos. Difícilmente un ciudadano común lo va a hacer en Corea, ¿no? Otra Yo no cosa, pensaría. otra manera de interpretarlo podría ser como una sed de sangre que se sublima de esa manera y que no, y que es una sangre que corrió, pero fueron ríos de sangre los que corrieron tanto en la península coreana hasta 1953 o 54 que terminó la guerra, que la guerra civil surcoreana fue todavía peor, creo yo, que la bomba atómica en dos ciudades japonesas. Y dicho sea de paso, ¿no? La sociedad japonesa venía de, por lo menos de un siglo largo de tremenda sangre. Bueno, el periodo Edo fue más o menos pacífico, pero antes de eso la cultura samurái era matar, matar y matar, ¿no? Es como que acaso haya en el inconsciente colectivo, ¿no? Una cierta inercia, una cierta deseo de sangre que sublima con el cine y por suerte queda ahí. Claro, y ya nada más para terminar, porque si no voy a dejar de participar a Leonardo, perdóneme. Este, Fíjate que pues está muy interesante porque justo lo que tú dices ahorita, Julián, ¿no? Obviamente, pues somos seres violentos, ¿no? O sea, los seres humanos somos seres violentos, eh, culturalmente le damos un significado a la violencia, pero también depende del tiempo y la circunstancia, ¿no? En la que vivimos. Y obviamente, pues Corea y Japón tienen una historia, y China tienen una historia en común de enfrentamientos, de poder y de mucha, mucha sangre que corrió en ese lugar, sobre todo en la época del imperialismo japonés, y de un montón de cosas impensables, horribles que sucedieron en ese momento. Después, pues la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Corea empieza a transformarse, todavía son unas décadas, pues digamos, muy difíciles y muy complicadas para esa región, pero llega el momento en el que, pues el momento actual, ¿no? En el que vivimos, que probablemente sea el momento más seguro, o más en paz que ha tenido esta región durante las últimas décadas, a pesar de Corea del Norte y sus amenazas, probablemente sea la más segura, pero de todas maneras, todas esas ideas, todo el racismo que todavía existe en esa región, todo el resentimiento, todo ese tipo de cosas, pues todavía existen dentro de la sociedad coreana y la sociedad japonesa y china. Sin embargo, pues ahora lo vemos reflejado a través de estas películas o productos culturales, ¿no? Donde se ve reflejada todas esas cosas, obviamente, pues a un nivel quizás ya, ah, pues fantasioso, ¿no? No hablando realmente de algo que se pueda ver en la calle, ¿no? Sino un Como, nivel quizás simbólico. como exorcizando fantasmas que son muy recientes, porque al fin y al cabo los japoneses que cometieron toda esa clase de atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, o los surcoreanos de un bando o del otro que hayan cometido atrocidades o crímenes, quienes comenzaron a consumir el gore, ese subgénero violento que no sé si comenzó en los 70 o en los 80, son los hijos o los nietos de aquellos criminales, ¿no? eh, Difícilmente puedan ser totalmente indiferentes o no haber sido influidos en absoluto con todo lo que heredaron, quieras o no, de los padres. No sé el doctor Vera qué opina.
No, me parece que la espectacularidad de la muerte está en Hollywood por sobre, no sé, qué otra filmografía o la realidad misma, ¿no? Pero no, si yo estoy acá tal vez sea porque rescato un detalle del segundo capítulo, en el minuto 33, donde aparece, curiosamente, de una manera muy enigmática, por lo menos para mí, un libro de Jacques Lacan, una foto que tiene, en el libro está la cara de Jacques Lacan, y se puede leer, traducido dice Teoría del Deseo, Jacques Lacan, y al lado otro libro de René Magritte, del pintor francés. Entonces, ese guiño, a mí me intriga ese guiño. Es muy difícil analizar la serie sin hacer spoiler, digamos, un análisis profundo, sin tomar desde la conclusión retroactivamente todo el drama. Yo, por eso, si uno se limita simplemente a ese segundo capítulo que lleva por nombre El Infierno, un buen lugar para el doctor Lacan, ¿no? Pero en ese capítulo particularmente, no vamos a spoilear nada, diciendo que hay 3 reglas en ese juego, en ese encierro, en esas reglas de juego. Y en la tercera regla, que es lo que aparece en ese capítulo, es que si todos votan, pueden salir, el juego termina, ¿no es cierto? Y que eso es un mensaje interesante, que hay digamos, la gente confía en el azar, pero no en la democracia, cuando aún se dice que hay un azar, digamos, hay una idea así que descree de la democracia porque dice que es un abuso de las estadísticas. Allí, que se ve la paridad de la votación en ese capítulo, donde el último rescata a todos, ¿no es cierto? Siguen apostando, digamos, todos los que, y el personaje principal es un adicto al juego. Yo creo que el guiño, en tanto que la teoría del deseo en Lacan lleva algo de este real que tiene que ver con lo contingente, que la única manera de apresar algo del orden de lo real es a partir de la contingencia y del azar. Entonces, después el drama de la sangre, la acción, etc. Bueno, son formas de capturar la espectacularidad. Yo no creo demasiado en que, si bien el cine puede ser una forma de análisis de la cultura, digamos, un psicoanálisis siempre tiene la pretensión de ser crítico. Y nosotros los psicoanalistas por lo menos no confiamos en la crítica. Nadie piensa, una de las reglas básicas del psicoanálisis es hable, diga lo que se le ocurra, exento de toda crítica. Ese es el curro. Porque si fuese por la crítica, Estados Unidos sería un país ejemplar, y ninguna de las autocríticas norteamericanas han conseguido torcer en nada y las políticas, ¿no es cierto? Entonces, me interesa mucho, quiero decir, esa sensibilidad hacia esos santos y señas, ¿no?, que aparece ahí, porque Lacan aparece en un contexto de la figura detectivesca, ¿no? Y la cartita, la tarjeta que pasa en silencio, ¿no?, de mano en mano, anónimamente, esa idea de los símbolos, bueno, que tiene una jerarquía, en fin, pero no sé, no me parece que tampoco dé para tanto, simplemente como vos decías, Ramón, el mensaje donde el amor está aniquilado, prácticamente ausente, donde se ve las familias destruidas y que está el drama de esa pareja, ¿no es cierto? Ahí signada porque el juego los condena, ¿no? Los condena a la separación. Así que yo me limitaría más bien a esto, porque si uno quiere hacer un análisis más profundo, necesita develar el fin de la trama. Porque, sin dar detalles, quienes organizan este juego, que nunca se sabe bien quién es, por eso, son gente que lo tiene todo y se aburre de gozar, mientras que los jugadores son gente que no encuentra forma de gozar.
en los perdedores de la sociedad de rendimiento. Exacto, ese es el mensaje también que es muy, muy fuerte, ¿no? De esto que decíamos, ¿no? La crueldad de una sociedad muy cruel que trata de incorporar algo del espíritu cristiano, porque hay una cuestión ahí de las religiones, y donde el cristianismo juega un papel interesante en esa trama. Pero bueno, yo ignoro cómo es la cultura y cómo se juegan esos equívocos de las razas, las religiones. ¿No? Me parece muy complejo, no tengo conocimiento de la cultura ni del lenguaje. Entonces... Eso que nombraste es todo un tema, porque curiosamente el cristianismo en su versión no católica, tengo entendido, sino más bien protestantes modernas, ha tenido históricamente en la posguerra, en Corea del Sur, un auge muy notable y muy masivo, que no sé bien cómo se interpreta eso, pero es llamativo. De hecho, Richard creo que ya está escuchando. El primer Hagwon, el Instituto de Apoyo Escolar, fue creado por una iglesia evangélica en Corea del Sur, curiosamente. Protestante, ¿no? Protestante. Richard, vos estás ahí, pero estás como silenciado. Yo lo veo, pero no, se ve que no escucha, no sé. Ramón, ¿querías decir algo más vos recién? ¿Sobre qué te gustaría No, no sé. que platicáramos? No, lo que les surja. Em, Ahí está Richard. Hola. Richard, Hola, Richard. ¿estabas escuchando, Hola, Richard? hola. No. No, acabo de llegar, pero No, está le bien. encendí y Ah. oí que estabas diciendo que los que organizan no se sabe quiénes son, pero que ya tienen todo. Sí, no, y decía Leonardo que ahí el cristianismo pasa a jugar un cierto rol. De hecho, hay uno o dos, por ejemplo, muy cristianos, y que el cristianismo vendría a ser una forma de humanizar todo eso, un intento desesperado de humanizar todo lo descarnado que hay ahí, ¿no? Y yo le decía que llamativamente, no sé vos cómo, si tenés alguna interpretación, Corea del Sur en la posguerra se ha desarrollado en toda una serie de, empezando por la secta Moon, que me parece que es protestante, si no me equivoco, pero son muy fuertes las iglesias cristianas, creo que más las protestantes que las católicas, ¿no? Ese evangelismo moderno que creo que no tiene mucho que ver con Lutero ni nada de eso, ¿no? Son cosas mucho más propias de la actualidad, pero vos tenés alguna reflexión acerca del auge del cristianismo en Corea del Sur, de por Bueno, en qué Corea del tendrá Sur, eso, o sea, el catolicismo sí es fuerte en Corea del Sur. más que el protestantismo. Yo creo que un poquito más. Las Mira, dos son fuertes. Ellos todos, a pesar de que no son muy practicantes, porque en la vida diaria no es como en América Latina, que en Ecuador la gente te dice Dios le pague, nos vemos mañana si Dios lo permite, cosas así. Ellos no lo mencionan nunca, es una cosa un poco más íntima, pero hay mucho catolicismo. Entonces yo creo que básicamente surge ahí, o sea, como para mostrar que es una cosa que es fuerte y que existe, no sé si tanto como para, digamos, alivianar un poco todo el peso de la muerte y la violencia que es muy fuerte. No lo sé, porque yo creo que en todos los capítulos la gente está muriendo por docenas. Eh, no, no lo veo tanto así. Pero claro, o sea, no sé qué dijeron antes porque ya me perdí más de media hora de esta charla y que qué pena que llego tarde y ya vieron que estaba ahí en la autopista y sí. que había tráfico. Hay Así un que tema, me ya que disculpo. decís lo de la muerte, ¿no? Que yo lo estaba pensando. Ahí se naturaliza en esa serie, que es una ficción totalmente inverosímil, se naturaliza, ¿no? Las masacres, una por día más o menos, ¿no? La muerte. Ahora, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que la sociedad surcoreana, así como en nuestros países por ahí está naturalizada la muerte de los narcos, la muerte en las prisiones, como pasa en Brasil, como pasó en Ecuador hace 2 días, y en Argentina alguna vez también, pero allá está naturalizada la muerte también de manera masiva, solo que es una muerte silenciosa y que es una automuerte, el suicidio. O sea, tenemos 30.000 suicidas por año,
creo que son 38 por cada 100.000, la proporción es de las más altas del mundo, y eso está naturalizado, eso se acepta y no se ve como una tragedia, no se ve como un crimen. eh, y ahí veo un paralelismo, ¿no? Entre la realidad y la ficción, ¿no? La naturalización de la muerte que hay en esa sociedad de otra manera, ¿no? Silenciada, privada, ¿no? Aparte te suicidas tratando de no molestar mucho a nadie. De hecho, hay suicidios, hay uno por lo menos dos suicidios hay, no voy a decir cuáles, pero hay dos suicidios, uno con asesinato mezclado a la vez, pero hay un ahorcado. eh, pero eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo la sociedad acepta, naturaliza? Y bueno, esto es lo que hemos elegido, esta competencia feroz y el precio muy caro porque 2.000 niños y jóvenes por año se nos suicidan como un sacrificio inevitable, no buscado, pero inevitable, ¿no? Bueno, En perdón, perdón. sigue por favor, Leonardo. No, no, pensaba en esto, sí, que está tarifada. La muerte de uno pasa a integrar un capital para repartir entre, digamos, para sumar a los que quedan vivos, un poco como la pandemia, ¿no es cierto? Con el tema de las jubilaciones que se ahorran. Ahora, lo que simbólicamente se puede leer es que el desenmascaramiento, digamos, el que muestra su rostro, el que es identificado, es penado con la muerte. Digamos, porque el otro lado, los tipos que controlan. Y eso sí me parece muy interesante, el uso de las máscaras y del anonimato, y cómo ser individualizado. Digamos, yo no sé, creo que una de las chicas, hay dos modelos, hay dos chicas que son como patrones de belleza, ¿no es cierto? Que eso también me parece, las figuras femeninas, ¿no es cierto? Cada una representa cierto estereotipo de la cultura, así que, bueno, sería interesante sabiendo, conociendo el contexto cultural, ¿no? Por cierto, al padre de la chica norcoreana lo mataron cruzando el río Yalu, creo que se llama, hacia Corea del Sur, ¿no? O sea, ahí vemos el Big Brother, ¿no? Sociedad de vigilancia. Eso, pero es todo un personaje aparte, ¿no? El de la chica Ujú, norcoreana. ujú, ujú. Creo que uno de los puntos más altos es la escena donde compiten las dos chicas, ¿no? Y deciden, bueno, lo echamos casi que a suerte al final, quién gana. Creo que ahí logró los diálogos tienen alto vuelo entre esas dos chicas mientras están esperando a ver cuál de las dos muere. Bueno, esa parte yo no la he visto todavía, ¿no? Porque yo debo confesar que yo no he acabado de ver la serie. De hecho, decidí en un punto no seguirla viendo porque yo en realidad no es que, o sea, me salió aquí de forma automática porque en Estados Unidos que es donde ahora estoy desde hace unas pocas semanas, pero es la número uno imbatible aquí en Estados Unidos. Y me llamó la atención por eso, en verdad, porque fue unos pocos días después de llegar. Entonces empecé a verla porque yo sigo lo coreano y claro, al principio me enganché porque si bien está el juego de la muerte, que es una cosa que es cruel y entonces te choquea un poco, ¿no? Pero eh, al principio generas mucha empatía con el personaje de este bueno, que tiene la familia, etcétera, y del otro también, cuya madre está muy orgullosa de él porque es un empresario que se graduó de una de las Sky, etcétera, pero empatizas tú con ellos. Y luego ya me enganché hasta el tercero, que luego ya me parecía más de lo mismo, entonces me parecía un poco monótono, incluso morboso, porque ya sabías que venía un juego y la mitad se moría y la otra mitad vivía. Entonces me aburrió, dejé de verlo, tengo bastantes cosas que hacer como para seguirla totalmente, ¿no? Pero el tema es que la cuestión de la muerte, como tú haces notar,
Es una cosa que está mucho más naturalizada, porque ellos en ese sentido ni siquiera son cristianos, fíjate, porque en América Latina vos sabes que hasta el siglo XX había en los cementerios espacios reservados para los que se suicidaban, y eso era un pecado mortal. Entonces la gente no se podía suicidar directamente. Y eso, como existe una conciencia colectiva, se va pasando de generación en generación. En cambio, ellos tienen esa cultura, esa memoria colectiva del suicidio por una causa, por un sacrificio, por buscar hacer algo o morir en el intento. O por vergüenza, Y por haber claro, fracasado. claro, porque estabas metido en algo y no lo lograste, no quieres, o sea, no tienes vergüenza de verle a nadie a los ojos. Entonces mueres en el intento. Es mejor morir que vivir abochornado. Entonces, eso es lo que yo creo que se ve ahí llevado al extremo, ¿no? Porque todos están por una causa que es lo que soñaron, pero que es además lo que ellos sienten que siempre merecieron y que la vida no les dio. Y que fueron reclutados de una forma muy, digamos, muy rigurosa para saber que eran personas que estaban en esas circunstancias y que todos podían compartir ese, o sea, son perdedores, como vos decías al inicio, en algún sentido, en el sentido muy neoliberal, en el sentido muy coreano del término de no haber llegado, no haber tenido éxito, pese a ser buenos, pero todos comparten eso. Y el juego quiere nivelar esa cuestión y hacer que todo sea totalmente riguroso, que hayan reglas, pero que sean justas y que ya sabes que si ganas, vives y si no, mueres. Entonces trata de nivelar esa iniquidad, esa injusticia que te da la vida en cualquier parte en la vida real. Eh, y claro, todos están en esa onda del sacrificio al límite o morir en el intento, porque claro, lo que te puede caer es una gran lotería, una gran lotería. Entonces, eso a mí me parece muy propio de la personalidad coreana. Ese morir en el intento, como sea, porque es morir aunque no te suicides, morir encima del teclado de la computadora, morir porque no has dormido varios días y no has comido suficiente y sigues trabajando bestialmente. Morir, pero con dignidad, eso es lo que ellos lo ven más o menos como el culmen de la dignidad. Entonces, yo veo ahí una línea muy coreana de personalidad. Sí, Yo quisiera decir algo sobre lo que dice Richard. Está muy interesante, ¿no? Eh, pues la idea del juego, así sin spoiler también, pues esa idea de que, pues en realidad aquí el villano sería el sistema capitalista en Corea del Sur, ¿no? Y es lo que los llevó de alguna manera al extremo de la situación en lo que están, a cada uno desde su visión personal, ¿no? A esta persona que quizás estudió en la universidad, pero que al final lo llevó a hundirse por sus malas decisiones financieras, a esta otra persona que quizás lo echaron de la fábrica donde estaba, quiso hacer una huelga, pero que al final, pues digamos, terminaron sometiéndola y él terminó perdiendo el trabajo, como muchos de los que están ahí, ¿no? Al extranjero que es de Pakistán, ¿no? Que también, pues no, prácticamente no tiene derechos estando allá. Y todos ellos, pues de alguna manera, pues fueron perdedores del sistema tan cruel, ¿no? Capitalista que hay en Corea del Sur. Y curiosamente el juego te dice, bueno, el sistema te falló, yo te propongo algo, ya no tienes nada, ¿no? Es como un poco de manipulación. Ya no tienes nada, ahora vamos a estar en un sistema que es completamente justo, ¿no? Y ahí no importa quién seas, tú vas a tener la oportunidad de poder ganar, ¿no? Nada más que solo hay un premio al final de cuentas, ¿no? Y puedes salirte y regresar y volver otra vez al mundo que podría ser el infierno en este caso, o puedes continuar y jugarte la vida, ¿no? ¿Qué es lo curioso aquí? Pues bueno, en realidad es una mentira, ¿no? Completamente. ¿Por qué?
Porque si lo vemos desde el sentido cultural, pues tú no tienes las mismas oportunidades que los otros simplemente por ser quien eres ya, dentro de esa sociedad, ¿no? Por cómo te ha formado y cómo, pues siguiendo un poquito a Bourdieu, ¿no? Cómo te has estructurado dentro de esta sociedad, cómo la sociedad te ha estructurado, que por lo tanto tú ya tienes un pensamiento que corresponde a una línea muy particular y tú ya por eso tienes más o menos oportunidades, ¿no? Para poder sobrevivir el juego. Obviamente la serie pues juega mucho con el azar, juega mucho con la suerte, pero aún así, tú estás viendo cómo muchos de los personajes ya están muertos desde el principio, ¿no? O sea, no tienen oportunidad. Y en la propia serie, pues te intentan engañar o intentan engañarlos a ellos y hacernos partícipes de nosotros de que en realidad tienen la misma chance, pero en realidad no la tienen, ¿no? Entonces, el sistema marca diferencias que se quedan pues prácticamente tatuadas, ¿no? En todos los participantes que están ahí, independientemente de que este juego, al parecer, los pone en igualdad de circunstancias. Nunca están en igualdad de circunstancias, ¿no? Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar otra cosa. Yo los veo como suicidas aplazados que se juegan la última carta, ¿no? Llevadas al límite, ¿no? Sí, Eh, completamente. un perdedor a ese nivel, la salida digna y honorable en esa sociedad tiende a ser el suicidio, ¿no? Por eso es una sociedad que ante el fracaso no genera rebeldes, sino depresivos, dice Byung-Chul Han. Y, y está muy curioso porque en la serie podemos ver, bueno, no todos eligen eso, ¿no? No quiero decir spoiler, pero no todos eligen el suicidio. Algunos, pues, simplemente pueden hacer cosas que a lo mejor son más complicadas dentro de las reglas de la sociedad coreana abiertamente. Y aquí en este sistema pueden, en este juego, pueden matar así tal cual y es beneficioso para ellos. Y habrá otros que en realidad quieren obtener el dinero para satisfacer algo personal, como en el caso de uno de los personajes que quiere, pues al final lavar su honor porque él pues, quedó en bancarrota cuando él supuestamente era alguien muy inteligente y muy exitoso, ¿no? Y hay otro que quiere simplemente, pues tener una vida digna con su familia tal cual, pero en realidad él piensa que ya no puede hacerlo si no se juega esta última carta, ¿no? Y a lo mejor desde ese punto de vista es muy ingenuo, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de ellos, pues sí podría ser un perdedor, como digo, del sistema particular en Corea, pero cada uno de ellos lo afronta desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que hace interesante la serie, y que probablemente nos puede interesar más allá de no ser coreanos, ¿no? Ninguno de nosotros. No, no se oye, Leonardo. Leo, ¿te Hola, ahora quedaste? sí. Sí. Sí, sí. No, que en esto que dentro de la trama hay una otra escena, digamos, algo que escapa a esa vigilancia dentro de esa misma, de ese encierro, que son los tipos que trafican órganos, ¿no? Sí, No sé si justo iba a mencionar algo. ibas a mencionar eso, Sí, porque, sí. porque volviendo un poco sobre el cristianismo, el tema de que son marcados con una cruz, ¿no? Aquellos que... pero bueno, quiero decir que ahí hay una denuncia que va bien, me parece a mí, ya no para vender algo, para entrar en el mercado y cumplir con las reglas del juego de cómo se entra como una serie, sino esa otra cuestión de denuncia solapada. Y después, por otro lado, también pensando en esta idea de otra escena, del otro mundo, de la realidad, que ahora se supo que el personaje más terrible, más macho, así, bravo, colecciona, no sé si gatito, Hello Kitty, o que tiene una colección o le gustan los gatos, y aparece como una figura en las antípodas de lo que se muestra. Eso me parece interesante, cómo se arma esa otra vida, ¿no? De los personajes, ¿no? Los personajes y su circuito y su notoriedad por fuera de la escena. A mí me parece este tema de los órganos muy interesante porque de alguna forma está haciendo una denuncia, como vos dices, de algo que pasa y que es muy fuerte, porque hay un tráfico de órganos enorme
pero normalmente, y como ocurre aquí también, provienen de personas invisibles para el sistema. Personas que son pobres, personas que son perdedores, personas que se murieron en la calle y que vivían en la calle, personas que son campesinos, indígenas, pobres, niños que los dejan ciegos, se los llevan, en fin, que sabemos qué pasa, pero que ni siquiera está en los titulares de prensa, y en las noticias, a pesar de que pasa en Ecuador y en América Latina, pasa mucho, en países como los países del centro de Asia, como Pakistán, etcétera, Bangladesh pasa mucho, en África, y claro, los que pagan eso son gente rica. Entonces, al principio, a mí me quedaba la duda de si ese era el motivo de fondo del juego, y si no estaba travestido, y si no les quitaban a todos los órganos útiles y que no se veía. No te podemos contar. En este caso, y que en este caso, pero bueno, en todo caso, el tema es que me llamó mucho la atención. Te lo contaría por mensaje privado si querés, pero hay público acá. Habrá público. Pero el tema es que luego sale el otro y le dice, no, no te puedes sacar la máscara, etcétera, y lo mata porque se supone que está apelando al valor de la justicia y de no romper las normas. Entonces, nuevamente te deja, al menos hasta donde yo he visto, un poco en suspenso, y claro, es un tema que además genera muchísima plata, y que es más o menos como, bueno, quizá no tanto en el volumen, pero una cosa como el negocio de armas, pero que está muy, muy fuerte y es totalmente invisible. Entonces eso a mí me pareció interesante que lo metan. Y de alguna forma también el sentido ese de la justicia, ¿no? De que rompiste las reglas, estabas dando privilegio a un médico para que te ayude en tu pequeño negocio que vos tenías y que pensabas que el resto no se iban a enterar. A mí me pareció muy interesante eso. Sí, el tema de los códigos y las reglas, ¿no? Eso es bien de la sociedad confuciana. Las reglas están claras y te las enseñan y te las explican muy bien en función a tu papel en la sociedad, pero en general, digamos que las reglas hay que cumplirlas, al revés que No, en Occidente. claro, no se las rompe. A mí me llama muchísimo la atención en Seúl. Tú te subes al metro, estás ahí y ves que siempre los asientos de las personas de la tercera edad están vacíos. O sea, si hay alguno o dos o los que estén, pero solo ellos lo usan. A pesar de que el metro esté lleno, bueno, yo nunca he visto un metro así llenísimo ahí, o sea, hay gente de pie, etcétera, pero la gente que está de pie no se sienta y dice, bueno, total hay 7 sitios vacíos más. Y si vienen 8 personas de la tercera edad, yo me levanto. O cuando ya llegue el octavo. ¿Qué es lo que pasaría en la mentalidad latinoamericana siempre? O sea, sin duda. Entonces, yo solo una vez vi un chico que rompió la regla, porque nunca, solo una sola vez, vino un chico que era universitario claramente, era un chico de unos 20 años, estaba con mochila y todo, era en la zona universitaria de Sinchon. Llegó y se sentó. Se veía, era claro que estaba el tipo cansado, que después se quedó ahí chorreado. Entonces, unas 2 paradas después se sube una señora mayor y, y lo ve, y claro, la señora tenía 7 espacios más, porque en cada vagón hay 8. Ella tenía 7 más para sentarse, pero le vio y le llamó la atención. Y el chico se levantó asustadísimo y se fue caminando para otra parte, muy avergonzado. Entonces, el cumplir la norma es algo muy estricto allá, muy confusiano. Hace poco entrevisté a a un entrenador de fútbol argentino, no de Corea, sino de Japón, donde funcionan códigos muy parecidos,
y él les estaba enseñando a los japoneses que cuando había un tiro libre, cuando armen la barrera, tienen que ir dando pasitos en punta de pie, despacito hacia adelante para achicar un poco la bisectriz que va a marcar la pelota, sin que el árbitro se dé cuenta. Y cuando él les dijo eso, se quedaron todos así pasmados, pero nadie dijo nada. Y que cuando terminó el entrenamiento, vino el arquero, que aparentemente era el líder de todos ellos, y lo encaró y le dice, lo que usted nos enseñó está muy mal y nosotros no lo vamos a hacer, menos delante de un estadio lleno. Sí, sí, es increíble. Son Lo cosas último que haría un japonés es meter un gol con la mano, así eso te gana el mundial. no, ellos se pierden el mundial directamente. Primero el Tienen que honor. meter con la mano, imposible. Desmiente un poco esto, el asunto de que las figuras paternas en la serie, nuestro personaje digamos, central, que es patético, porque vos haces empatía con el otro, ¿no es cierto? Es decir, el tipo este de la universidad, pero el personaje central desde el inicio produce un rechazo absoluto y entre su patetismo está esa posición de padre completamente irresponsable y decadente. Entonces, no se sabe muy bien, que era un poco lo que alguna vez me preguntaba Julián, cómo es que ellos tienen esa relación a la ley, cómo se explica si todos partimos de las mismas reglas digamos, de la misma estructura familiar, para decirlo de alguna manera, no se entiende efectivamente cuál es la raíz de esa relación a la ley, ¿no? Eso sigue siendo una pregunta interesante. Sí, la respuesta es cultural, no psicológica, ¿no? Todo viene del campo de arroz, donde todo el núcleo productivo de subsistencia era la familia, que a su vez estaba dentro de un grupo más grande también de subsistencia, porque el campo de arroz es de trabajo cooperativo, indefectiblemente, y además tienen que defenderse de intrusos, de ahí surgieron los samuráis, a quien le empiezan a pagar para que los cuiden, pero toda esa mentalidad confuciana, cuyo eje central es la familia, viene de la cultura del arroz, eso está claro. Sí, es muy lacaniano entender eso, entender que la figura del padre y la de la ley era una cosa de Freud que le impidió ir más allá en esto que es la teoría del deseo, como aparece ahí en la película, y por eso lo del azar y esa cuestión, ¿no? Ujú. Bueno, Richard fue claro en que, bueno, él la dejó de mirar porque no le interesó. Yo la confieso, yo la terminé de mirar porque también estudio la sociedad coreana y quiero escribir sobre esto porque es un fenómeno mundial. Y en tanto ya es fenómeno de cultura popular, ya me interesa, pero a mí como consumidor, digamos, de arte, yo no lo veo, yo no lo hubiese terminado de ver, aparte de 9 capítulos, me parece una cosa, la verdad, excesivamente morbosa y poco sutil. Maneja muy bien el tema del suspenso, eso está claro. Digamos, el guión es ingenioso, pero entrando ya, ¿no? Entonces ahora sí, un poco en las valoraciones personales, yo no dejo de verlo como un producto hollywoodense a la coreana, y también facilista, pero por sobre todas las cosas, morboso, extremadamente morboso y sanguinoliento. No sé, Ramón, que sos Y el verdadero experto en cine acá. bueno, a mí me encanta todo esto del mainstream, ¿no? Este es uno de mis temas favoritos. Y bueno, a mí me interesa, pues, igual que tú, ¿no? Como fenómeno cultural, una cosa que me interesa muchísimo es por qué le gusta mucho a la gente algo, ¿no? Porque en realidad tú puedes poner algo en Netflix, y puede no gustar, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Se puede no gustar. Y es muy difícil que tú hagas un truco como para que le guste a la gente algo, ¿no? Entonces tiene que tener algo esta obra como para que se vuelva el número uno en tendencia mundial, Netflix, no nada más en Estados Unidos, ¿no? Sino que en el mundo, prácticamente es el número uno. Obviamente después va a venir, luego lo va a venir a sacar otra serie, ¿no? Pero en este momento, pues es una tendencia mundial. Y yo creo que se explica por varias cosas que me parecen bastante padres, porque incluso mi mamá lo miró, ¿no? Que mi mamá no mira, pues mira sus telenovelas, turcas y mexicanas, pero en general no mira, nada coreano, porque no tiene esa tradición como yo.
tiene que ver más quizás con algo generacional. Pero incluso mi mamá lo miró, mi hermana lo miró, que no le interesan este tipo de productos. Y pues sí, tiene un poco de efecto contagio, pero nos teníamos que ir al principio. ¿Por qué gusta, no? Pues bueno, como producto yo creo que tiene varias cualidades, ¿no? Uno, pues bueno, a quién eligieron, ¿no? Para estar dentro de los personajes, ¿no? Prácticamente los personajes principales todos son famosos en Corea, ¿no? Está este muchacho que salió en Tren to Busan, es el padre, no sé si vieron la de Tren to Busan, que es como la película coreana, yo creo, más popular junto a Parasite, acá en Latinoamérica, ¿no? ¿La de los Aquí le zombies? pusieron, sí, Estación Zombie le pusieron Ah, aquí yo la vi esa. sí, ¿no? Yo la vi. Sale este personaje que es el papá, ¿no? Que causa mucha simpatía. Sale 3 segundos, es el que trae la maleta y que se pone a jugar. Él es un actor muy popular en Corea. También está estas muchachitas, las dos muchachitas que salen ahí, que luego pues, se unen de alguna manera dentro del juego, también son modelos, ¿no? Entonces, eh, también son estrellas, pues digamos, allá muy, muy conocidas y Pero no obviamente no acá. están seleccionadas. No, pues acá todavía no, pero pues digamos, bueno, ahí está Corea, volviéndose una potencia cultural también, igual que Japón, ¿no? Obviamente, pues no como una industria creativa como Hollywood, no, no completamente, pero pues ahí están las plataformas como Netflix que le están dando pues visibilidad, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, no está al azar nada de lo que está elegido para los personajes, ¿no? Todos son de alguna manera personajes populares en Corea, pero luego tiene otra cualidad mayor, que está muy enfocado hacia una generación, una nueva generación que podríamos ser los millennials y podrían ser también la generación Z, que está súper familiarizada con lo coreano, ¿no? Bandas como BTS, como Blackpink, como pues, todos esos fenómenos culturales como las películas coreanas, los doramas, ¿no? Bueno, los dramas coreanos, como podría ser el manga, ¿no? Que es la versión del manga, pero coreana, y que se están acercando mucho a, pues, un consumo de todo lo que tiene que ver con estos productos culturales que nos dan una visión, pues, obviamente idealizada, ¿no? De Corea, que está siendo consumida muchísimo por los jóvenes, ¿no? Entonces, estos jóvenes son los primeros que empezaron a consumir este producto y que de hecho, pues son los que están consumiendo todo este catálogo de Netflix, ¿no? A lo mejor, pues bueno, Richard, que es estudioso de Corea, pues le interesa estudiar eso, pero muy probablemente a muchos de nosotros probablemente no tengamos tanto conocimiento sobre Corea. Bueno, a mí sí me gusta, pero quizás la mayoría de la gente no tenga tanto conocimiento, pero les puedo asegurar que la generación Z, una gran parte de la generación Z sí está muy cercano a lo coreano, ¿no? Es prácticamente lo popular ahorita, ¿no? O sea, junto al reggaetón, aquí en Latinoamérica está lo coreano, ¿no? Y es algo súper, súper popular, y es algo que, por ejemplo, quizás la generación X o la generación boomer, baby boomer o algo, no hayan experimentado esa relación con la cultura coreana, ¿no? Entonces, eso hizo que de alguna manera se empezara a esparcir a través de esos códigos que vamos teniendo a través de memes en las redes sociales, ¿no? De repente surge uno y ese se reproduce muchas y muchas veces hasta que llega el ciudadano que no consume eso y le da curiosidad y se vuelve un efecto de bola de nieve, ¿no? Hasta que llega a verlo mi mamá, ¿no? Por ejemplo, y mi mamá me dijo que le gustó mucho, ¿no? Y mi mamá, la verdad, pues consume productos bastante, pues, no, o sea, quiero mucho a mi mamá, ¿no? Pero consume productos, pues digamos así, un poquito no busca mucho una cierta calidad, ¿no? No va a escuchar Este, esto, no te preocupes. ok, no, de hecho nunca me escucha. Pero bueno, te quiero mucho, mamá. No, pero es cierto que la serie deja muy bien parada a las madres, ¿no? Las figuras maternas son las figuras éticas de la trama. Ya hablando sobre ese tema de la mamá, ¿no? Que bueno, es una santa, ¿no? Aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, mucha gente que no tiene relación con lo coreano ahora lo está viendo, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, lo vimos en Parasite, es la primera película coreana prácticamente extranjera que gana el Oscar a mejor película, que obviamente ustedes saben que el lobby de Hollywood pues, se premia a ellos mismos, ¿no? O sea, difícilmente iba a premiar a otro país, pero lo hace por un motivo obviamente político, ¿no?
Y obviamente pues hay muchas más películas que pudieron haber sido buenas durante mucho tiempo, pero que no habían sido premiadas, pero en este momento Corea está ahí, ¿no? Y es como Hollywood dándole así unas palmaditas en la espalda a Corea y, oye, tú también puedes competir, ¿no? Te doy permiso de competir. Antes de eso, podíamos ver Train to Busan, que fue un fenómeno, o sea, aquí en Latinoamérica, de las salas, o sea, muchísima gente fue a verla, Estación Tokio. Y pues también el anime, ¿no? En Japón y eso, o sea, la cultura de Japón y de Corea está pegando muy fuerte en estas nuevas generaciones, pero también en el mainstream, ¿no? En general, ¿no? En Estados Unidos también está sucediendo este mismo fenómeno, ¿no? El que empezó con Este, todo esto fue Spy, con Gangnam Style, el baile del caballito. con Corea sí, probablemente fue lo que volvió muy, muy popular porque prácticamente la música coreana, bueno, coreana pop, prácticamente no se escuchaba en el mundo más que en Asia. En Asia tenían su propio circuito, ¿no? Los coreanos que daban vuelta por ciertos países, pero de repente se empezó a volver mucho más sofisticadas estas industrias creativas de Corea y de Japón también, ¿no? Y empezaron a pensar en cómo vender esto a Occidente, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta, al igual que Japón, Corea se dio cuenta que tenía un potencial para poder vender a nosotros, ¿no? Y ustedes saben que en esta época que estamos viviendo ahorita, lo que se venden, pues prácticamente no son las tierras ni son los productos tangibles, ¿no? Sino que son las ideas, ¿no? Y si tú puedes vender las ideas a los demás, pues eres el dueño del mundo prácticamente. Fíjate que el filósofo más leído hoy en el mundo probablemente es un surcoreano, es Byung-Chul Han, Ahí pero está. que es hipercrítico de la sociedad de rendimiento surcoreana, curiosamente. Y que lo consumimos los occidentales, Hace una muchísimo, ¿no? crítica radical a la sociedad surcoreana sin nombrarla. Claro, Sí. pero yo les cuento que generalmente los coreanos, digamos, los diplomáticos, los académicos en Corea no están hablando de Byung-Chul Han. No, De hecho, muchos de ellos de plano te dicen, no, pero él ya no es coreano. Él ahora es un alemán. Si él se fue a Alemania muy joven, ya, él no piensa como surcoreano. no, claramente que Claro, no. nosotros sabemos que no, en verdad, porque además él ya se fue con 24 años, me parece, a Alemania, entonces él ya había sido estudiante universitario, etcétera. Él obviamente habrá hecho en su momento el examen de ingreso a la universidad, el SUNUM, habrá estudiado mucho, sí, quién sabe si en un Japón o no, pero en todo caso él tiene esa mentalidad confuciana y se va a vivir en Alemania porque, como muchos, o sea, le superó eso, no quería, sabía que no estaba bien, y decide ir a buscar algo con el pretexto de un viaje y luego se queda y Le vive tuvo su que vida. mentir a los padres para irse. Claro, les miente a los papás, pero al final se queda ahí y claro, él entiende la sociedad coreana y la vida, empieza a verla de otra manera, o sea, como si es posible salirme de la caja de cómo se piensa en Corea, que además, o sea, es muy, muy cuadriculada, ¿no? Porque no te puedes salir de tus pequeños espacios. Entonces, y lo que está retratando él es justamente lo neoliberal que está relacionado con la sociedad del rendimiento, que es muy coreano, o sea, no quiere decir que lo neoliberal se había inventado Corea, pero está, digamos, en la línea de la mentalidad confuciana y que lo comparten los países del este de Asia, pero los coreanos no le reconocen tal. Eso, la primera vez que hablé con un coreano de esto, me llamó muchísimo la atención, digamos, con un coreano que es coreano, vive en Corea, vive en el sistema coreano, y que lo conoce porque no sé, es un tipo culto, graduado de la universidad, etcétera, pero no le reconocen. Dicen, no, él más bien es ya como una estrella de Hollywood. Él no es coreano. No le reconocen. Como que sienten un poco de pudor incluso, que no les gusta. No les gusta. No les representa. No se sienten representados por él. Entonces, está muy curioso, ¿no? Porque ese fenómeno sucede en otros países, ¿no? Yo también cuando fui a Japón, y les hablaba de Haruki Murakami, me decían, no, no, él no es japonés, ¿no? O sea, él es un bestseller que escribe, para vender una idea de Japón que no es. Pues, ¿cuál es la idea de Japón que sí es, ¿no? Realmente. Entonces, está muy curioso, cómo de repente dentro de estas mismas sociedades a veces
pues quizás estos pensadores, pues quizás no están muy legitimados, ¿no? Está bastante curioso. Y son sociedades muy nacionalistas, ¿no? Ujú. Tener éxito afuera. Acá es al revés, por ejemplo. Esta no es una sociedad muy nacionalista y vos tenés éxito afuera haciendo lo que sea si sos Maradona, aunque seas el peor. Si tuviste éxito afuera, te reconocen acá. Después cuando estabas Y, acá eras talentoso y a nadie le importaba, pero acá es al y revés. sí, ¿no? Yo creo que esta idea también de como te fuiste a Alemania, ¿no? O sea, te fuiste a Alemania y para mí ya no eres coreano, ¿no? Y esto nos entra en una complejidad, ¿no? ¿Qué es ser coreano? ¿Qué es ser alemán? ¿Qué es ser latinoamericano? O sea, si yo me voy de un lado a otro, ya dejo de ser. O sea, obviamente, pues no, o sea, no funcionan así las cosas, ¿no? Pero obviamente, pues a tú le preguntas a una persona normal, en Corea, te va a decir eso, pero pues esa es su percepción desde su educación coreana que te enseña a que eso es, ¿no? Tal Pues cual. fíjate que el director de Parasite y también el director de esta serie, el nombre ni me lo acuerdo, triunfaron en Occidente y fue valorado, pero triunfaron haciendo lo propio. Lo que habían hecho primero para el público coreano, no es el caso de Byung-Chul Han. Claro, lo que sucede en el caso de Byung-Chul Han, me parece a mí, es que ellos se sienten criticados por Byung-Chul Claro, Han. Ellos se sienten cuestionados y que él está cuestionando la forma de ser y que es una cosa incorrecta, a pesar de que no les mencione, como vos dices. mm, Pero ellos saben que se está refiriendo a ellos y es como que les mm, estuviera contando una radiografía. sí, Entonces, ellos se sienten criticados y como que ellos dicen, pero ¿cómo se atreve a decir esto? Y encima es coreano. Si sí, sí, por lo sí, sí, menos fuera, si por lo menos fuera europeo, latinoamericano, lo que fuera, y encima es coreano. sí. Entonces, no lo reconocen. Dicen, no, no, él ya es alemán. No, no Sí, puede ser. yo, digamos, cada tanto yo recibo ataques digitales, ¿no? La famosa, Byung-Chul Han habla de la shitstorm digital, de hijos de coreanos que viven acá y que se sienten muy ofendidos porque yo tengo una mirada crítica de la sociedad y me dicen, vos no sabes nada, vos sos un irrespetuoso. Yo hago un análisis respetuoso de lo que intento ver, pero a muchos surcoreanos, cuando tienen una mirada nacionalista, no les gusta nada. Y algunos se ponen densos a veces. Por suerte no salen del ciberespacio, pero alguna vez temí que se me apareciera uno que me perseguía digitalmente en la presentación del libro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo pensaba, este loco se va a aparecer en cualquier momento. Por suerte no. Todo queda ahí. La shitstorm es solo digital, nunca es analógica. Sí, sí, Sí. claro, pero fíjate, allá ni siquiera los jóvenes, salvo que sea una persona que se dedica a filosofía o cosas así, no lo mandan a leer. No es seguido allá. No. Entonces, Byung-Chul Han es un fenómeno filosófico en Occidente. Mm. Y claro, igualmente aquí, o sea, lo vemos como una persona que retrata la sociedad globalizada, capitalista de hoy y de la autoexplotación, ¿no? Mm. Esa exaltación del rendimiento y que está muy, o sea, intrínsecamente asumido porque además lo tenemos en el bolsillo, en el teléfono, porque el teléfono es, o sea, hace 40 años nuestros papás estaban en un negocio o en una oficina donde estuvieran, pero hablaban con una persona a la vez. Nosotros hablamos con X, N número de personas al mismo tiempo, porque te están escribiendo por WhatsApp, por el correo electrónico, de pronto estás conectado al mismo tiempo y estás haciendo multitask y eso es autoexplotarse, o sea, lo que hacías antes en 5 días puedes hacer en medio día. Esta semana leí sobre las características del nuevo Samsung Galaxy Z plegable, ¿no? Que tiene doble área de pantalla, ¿no? Byung-Chul Han trabaja el tema del multitasking, ¿no? Dice que percibimos como los animales en la selva por multitasking, que estamos hiperestimulados y tenemos que estar atentos a todas las señales todo el tiempo, que puede significar ser comido o encontrar comida en la selva, ¿no? Nosotros percibimos así con un bombardeo permanente de información que nos llega por distintos lugares. El nuevo Samsung Z está propagandizado como que ahora
Literalmente, dice, ahora vas a poder hacer el multitasking en una misma pantalla, es decir, vas a poder tener abierto tanto Instagram al mismo tiempo, como Facebook, como el correo electrónico y el Twitter, ¿no? Estar todo a la vez, como si ya no fuese una invasión permanente, ahora va a ser al mismo tiempo. Vamos a necesitar más manos, prácticamente, más dedos. Claro, claro, y es eso, ¿no? Y está tan asumido que lo vemos como perfecto y como bienestar. Hmm. Y bueno, ese es otro tema que hay harta tela que cortar. Y fíjate, Julián, junto a eso que dices, pues también esta idea de la velocidad, ¿no? Que cada vez nos aceleramos más. Yo tengo un alumno que la otra vez me dio muchísimo terror cuando estaba platicando con él porque me decía que él miraba las películas al doble de su velocidad para poder ver más películas al día. Y yo le dije, oye, pero ¿cómo puedes ver esas películas? O sea, no te puedo entender, ¿no? Pero pues ya vi que no es algo súper común, pero sí me lo han comentado algunas personas y eso para mí me supera, ¿no? Completamente, ¿no? Me supera, pero es que así puedo ver más en el día, me dice. ¿Cuántas mira? Claro, pero fíjate lo Muchas. que es el rendimiento, porque lo que hacen estos chicos es, porque a mí el otro día me sorprendió también que mi hija, que es muy seguidora, ella este mes va a cumplir 13 años, y ella es seguidora de todos los grupos coreanos, ella y todas sus compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, dice, bueno, este disco nuevo que me pasó la amiga, entonces tiene ni sé cuántas canciones, más de 30, y dice, y yo solo he oído 25. Eso no he oído. Y entonces es como, es más importante leer, o en el caso de tu alumno, Ujú. ver la mayor cantidad que ya lo tienes guardado como, no sé, como un triunfo, como eh, un trofeo, ¿no? No importa ver, o sea, escuchar o ver y que te guste, sino haber acumulado y tener todo. Y claro, eso es súper capitalista, ¿no? Es más que nada la acumulación, más que, digamos, el saborear o gustar de algo. Claro, Eh, y fíjate, Richard, por ejemplo, en la industria, cuando tú mirabas una serie, comúnmente en el pasado, el formato era que pues, cada semana te ponían un capítulo, ¿no? Más o menos, y tú lo ibas siguiendo, y tú cada semana ibas asimilando pues lo que habías visto en ese día, ¿no? Tenías tiempo de Sin comentarlo embargo, con otros. claro, ¿no? Y lo podías platicar. Sin embargo, Netflix sacó un sistema, no todas las series son así, pero pues sí comenzó con este sistema en el que te ponía toda la serie de un cajón a una hora del día, ¿no? Y ya la se lanzó. Y tú podías verla en un solo día, ¿no? Yo vi el juego de Calamar en un día, por ejemplo. Entonces, están hechas de una manera que te enganchan para que inmediatamente las veas en cuanto pasa de uno a otro. Así funciona, ¿no? Mi mamá dice lo mismo, ¿no? Se engancha y dice, si la miro, ya la empiezo, ya la termino, ¿no? Tal cual. Entonces, pues eso yo creo que también pues, habla mucho de la situación actual que tenemos nosotros, ¿no? O sea, cuáles son nuestras prioridades como sociedad ahorita, ¿no? Y Hay, habla del capitalismo, cómo se consume. hay un recurso, acá tenemos un youtuber que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, que se llama, te lo resumo así nomás, el Sí, sí, canal. lo he visto. Y es excelente porque ahí no te quedas afuera de la conversación, vos viste todas las, ¿no? Toda la serie en 5 minutos y además tiene un sentido del humor que es recomendable. Y Eso, análisis también de cine de autor, no sé si lo has visto, pero es sí. para no quedarse afuera de la conversación. Ese Oye, es el asunto. eso, Leonardo, me parece bien interesante porque yo sigo a ese youtuber, es popular acá en México también, y él lo que hace es que construye una versión, digamos, resumida de la película o serie que él ve, o varias películas, y entonces te la resumen, pero pues como haciendo bromas de ciertos lugares comunes que tienen las películas y series, sobre todo de Hollywood, ¿no? Y hace como una sátira, pero aparte utiliza recursos de muchos lados que a veces son como de la cultura pop argentina, que yo la verdad no ubico, pero me da risa de todas maneras porque yo lo veo y dice, esto es como una telenovela de México, ¿no? O este es como un programa de reality show de México. Y lo que hace es que utiliza estos recursos como basado en referencias para que el mismo público nos riamos y luego conforme van pasando los programas va poniendo más referencias sobre la referencia que ya hizo.
súper posmoderno, ¿no? Como hace él sus cosas. Y me parece bien interesante porque eso estamos consumiendo también, resúmenes de películas y series. Y yo encontré un método que aumenta el rendimiento más aún que el de tu alumno. Y el mío es más A rápido. ver. Yo solamente miro el tráiler de las películas. En serio. Es muy raro que yo mire una película completa. Tiene su contexto, ¿no? A mí no me alcanza la vida para leer todo lo que quiero y además necesito para mi trabajo. Por lo tanto, yo casi no miro video ni televisión, salvo en este caso que es para escribir, que miré, me la miré en 2 días, también jamás. Es la segunda serie que miro en mi vida, en realidad. La otra había sido Black Mirror. Este, pero Y no has lamentablemente visto yo La miro. Casa de Papel, No, no, nada, nada, no he visto porque nunca. además, no sé si ya lo mencionaron, a mí me parece que esto tiene un poquito de lo de La Casa de Papel, ¿no? Sí, ¿El eso qué leí. crees? O sea, el tema de los trajes, la máscara, Sí, pero las no solamente máscaras, ¿no? eso, Las lo de las máscaras. máscaras y también lo de, o sea, de alguna forma, tener todo el tesoro. Entonces, fíjate, la plata que mueve el mundo está en el centro de, digamos, de la narrativa. Lo de la máscara y que nunca sabes quiénes son, aquí son círculos, cuadrados, triángulos. Ahí en La Casa de Papel son ciudades, que se llama Nairobi, etcétera. Entonces, hay un paralelismo. Yo no sé si la pensó así porque el director se supone que la escribió esta hace años y que no la había sacado. Sin embargo, yo veo ahí una conexión. Yo creo que tiene elementos en común, ¿no? Me parece muy interesante que, por ejemplo, los personajes pues sí tienen rostro, pero no se conocen al principio, tienen puros números, ¿no? Y ya después Ujú. cuando se hace la confianza es cuando se empiezan a contar los nombres, pero luego los carcelarios, por así decirlo, ellos no muestran la cara, serían como unos verdugos, ¿no? No muestran la cara, ni tienen nombre, ¿no? Tienen un número también asignado. Entonces, eso de alguna manera me parece interesante cómo para que funcione este sistema y este juego y puedan matarlos, porque pues la mayoría de las veces los matan los verdugos, pues tiene que haber ese anonimato, ¿no? Por parte de los dos, como no verlos como humanos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces me parece como que eso, ese elemento, me parece muy interesante y pues bueno, en La Casa de Papel, ¿no? Existe eso, pero pues de alguna manera sí existe el anonimato, ¿no? A partir de que no se sabe quién es. Muy padre, ¿no? Otra cosa muy lacaniana en ese sentido es, hay una parte de esas escaleras que está inspirado en los dibujos de Escher, Mm. que ahí se muestra también esa cuestión porque bueno, no podemos develar el final, pero quiero decir, hay una introducción de alguien que está dentro y que está fuera a la vez, ¿no? Esa cosa en banda, la banda de Moebius famosa, ¿no? Eso también es un guiño digamos, dirigida como una cierta alta cultura, ahí tiene algunos guiños. Ok. Mu- Pues muy interesante, ¿no? Todo eso. Bueno, yo, Eh, yo no tengo nada más que aportar de mi parte. Ya lo que tenía que decir ya lo dije al comienzo. ok. Pues, pues súper interesante, Julián. Yo nada más tengo un dato muy interesante sobre lo que nos habías comentado de que tú ya no ves nada más que los trailers. Sí. Pues hay un crítico de cine, es un caso real, ¿no? Un crítico de cine que él Contra mi hacía sus... deseo, yo quisiera mirar, es contra mi ah, deseo, es por la bueno, imposibilidad. pues en este caso hay un crítico de cine que él no miraba las películas, pero hacía sus críticas basadas en el póster de la película. Y estaban bien interesantes porque era muy respetado. Hay una película sobre eso. Era muy respetado el crítico de cine hasta que luego un día dijo, ¿saben qué? Yo no veo las películas, todo me lo invento. Está buenísimo, ¿no? O sea, está buenísima esta idea. Entonces no te sientas mal, Julia. ¿Y eso dónde fue? ¿En Estados Unidos, en México, Este fue en Europa, creo. Si en quieres te Europa? paso el dato por WhatsApp, porque ahí lo Bueno, hay, tengo. hay varios casos de periodistas. Había un periodista de Estados Unidos que supuestamente escribía desde Irak, creo, durante la guerra y estaba en su casa en Estados Unidos. Es un caso muy A- famoso. Acá en México, Loret de Mola, que es un periodista en medio, no muy bueno, de acá de México, estaba supuestamente documentando la guerra de Irak, pero al final de cuentas, luego se dieron cuenta que fue un montaje todo, Mm. muy bodriliano, ¿no? Todo ese,
todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos temas muy interesantes. Te ha sido un gusto estar platicando aquí con ustedes. Se me fue bien rápido todo el tiempo, ¿no? Bueno, cerramos acá. Bueno, después les mando el video por si lo quieren Bueno, muchas subir a gracias, algún Julián, lado. por la invitación y un gusto la conversación, ¿eh? Bueno, hasta pronto. Chau. Gustazo, que estén muy Chao, bien. muchas gracias.